Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Oye, la semana pasada oramos por los temores, porque entendimos que no estamos sujetos a ningún temor en base a Hebreos que estuvimos analizando en Hebreos capítulo 2, cuando dice aquí la palabra que por el temor estaban sujetos a servidumbre, ¿sí? Entonces, y estuvimos orando para librar del temor de la muerte. Ahora, 2:15. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué pasó en cuanto a los temores? Para que no haya temor, es importante que tengamos gratitud. La semana pasada empezamos a ver la dimensión del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Analizamos Hebreos 9, analizamos analizamos Hebreos 2, analizamos un poquito Hebreos 1 y luego nos fuimos a Hebreos 3. O sea, no lo hicimos en orden, pero entonces, ¿cómo te fue? Dijimos en la introducción de la semana pasada que estamos viendo esto para dimensionar, para ver la magnitud de la obra de Jesús. Y que si nosotros nos centramos en la magnitud de su obra, nuestros temores se sujetan y vamos a tener mucha gratitud, ¿ok? Bueno, continuemos. Espero te haya ido bien, por eso te pregunté. Y es un día a la vez. Recuerda que la palabra dice, basta a cada día su afán, ¿ok? Basta, un día a la vez, nada más. Entonces, es importante. Todos los días dijimos en la mañana, renovemos el contrato. No por Dios, por nosotros, que quede claro. Vámonos a lo que sigue. Ahora, mira, tomando lo que dice la palabra en Éxodo 12, seguimos en Pascua. Todavía no terminamos de ver la fiesta de la Pascua. Este es el tercer día que hablamos sobre Pascua, el tercer martes, y ahora vamos a ver por qué precisamente con sangre. Dice aquí Éxodo 12, 6 al 8. Y lo guardaréis, hablando del animalito, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue pasado por fuego. El fuego de los golpes, el fuego de los escupitajos, el fuego de las injurias y sobre todo el fuego del rechazo de su pueblo, de sus hermanos. Y fíjate, no te terminé de leer el verso 8 de Éxodo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Fue pasado por fuego y fue algo muy, muy amargo. Ahora, ¿por qué precisamente a Dios el sacrificio ordenado en Antiguo Testamento era sacrificar animales, ¿sí? Y usar la sangre, que eso lo vamos a ver después, que la ponían en los cuernos, que la rociaban varias veces? Voy a dar nada más algo general en cuanto a eso para que nos quede claro, pero es muy importante primero dimensionar a Jesús para no estacionarnos en los ritos de la ley, pero es importante tener algo de conocimiento. Porque la sangre es importante. ¿Por qué sangre? ¿Por qué? Bueno, la respuesta la tenemos en Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Mira, cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Satanás no tiene ni todo el conocimiento,
ni todo el poder y no es creativo. Satanás, su mente pequeña comparada con la de Dios, no estaba entendiendo que la ruptura era espiritual. No moriréis. Entonces, él lo que quería era arrebatar esa cercanía. Yo soy una convencida que le tomó por sorpresa que Jesucristo, que nuestro Dios, haya venido en forma de hijo y haya tomado un cuerpo. Eso a Satanás fue el tiro de gracia, porque la palabra dice en Juan que el juicio contra el príncipe de este mundo ya fue hecho. Entonces, es sangre porque ahí está la vida. ¿No te pasa cuando entras a alguna cirugía que te piden donadores y que porque la vida ahí está? Ahora, dice aquí, la vida de esta carne, ¿sí? Vino y tomó cuerpo para tener autoridad en esta carne, por eso fue inmolado, y en el espíritu él resucitó con un cuerpo glorificado, que esa es otra historia. No vamos a hablar de eso, pero un cuerpo glorificado que ya no lo detiene la materia, pero que come. ¿Cómo explicar eso? Un cuerpo diferente, pero tomó la autoridad. Te leo el pasaje completo, es Levítico 17:11. Por eso es con sangre la expiación y la remisión de nuestros pecados. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación es perdonar, es cubrir, es quitar. Es un término muy amplio, pero vamos a seguir viendo algunas cosas de Jesucristo para luego hablar sobre la expiación, ¿sí? Ahora dice, en Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 28 dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se lanzan los pecados. Entonces, todo según la ley era purificado con sangre. Entonces, todo hecho puro. Pero ese tipo de sacrificios no duraban, no cambiaban, no transformaban. Duraban un tiempo porque luego el hombre volvía a pecar y tenía que volver o volver a ir a ofrecer algún sacrificio o por las leyes cumplir ciertos ritos. Y el sacrificio de Cristo fue total. Ahora, verso 23 de Hebreos 9 dice así, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas. ¡Wow! Aquí hay algo bien bonito. Te lo vuelvo a leer, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles eran las figuras? Todo lo que se hizo en Antiguo Testamento era una figura. Ese Éxodo 12 donde los hebreos fueron liberados de Egipto y fue algo real y verdadero, pero era una figura de lo celestial, de cómo seríamos nosotros liberados del Egipto, de donde estamos esclavizados en el pecado. Ahora dice, mucha atención. Lo vuelvo a repetir porque si no yo me pierdo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pero las cosas celestiales mismas, ¿por qué? Como era una figura de lo celestial, eso tenía que ser purificado por algo perfecto, con un mejor sacrificio que el que ofrecían los sacerdotes. Y el mejor sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Las figuras, aquello que apuntaba a, vino el celestial y purificó todo. Una explicación bien sencilla para que quede claro.
Versículo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, cuando lleguemos al tabernáculo. ¿Sí? No entró en ese tabernáculo que se había erigido ahí, no. Esa era figura del verdadero celestial, sino en el cielo mismo. Ahí él entró, te fijas cuando las mujeres van y le dicen y la quieren tocar, dicen, no me toques, no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro. Tenía él que entrar ya con esa sangre que ofreció en la cruz del Calvario, él tenía que entrar y se presentó ante Dios diciendo, Padre, está hecho, tetelestai, consumado es. Aquí lo dijo antes de entregar su espíritu, porque no murió, no le quitaron la vida, él lo entregó, está ahí ese tiempo, resucita y entonces asciende y le dice, Padre, aquí estoy, lo logramos, tetelestai, consumado, hay una libertad. A las mujeres, no me toques, no he subido al Padre. Dice aquí, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y el otro punto, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cada año con sangre ajena. ¿Sí? No muchas veces, no una sola vez al año con sangre ajena, no. Entró él, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No lo cubrió, lo quitó. El sacerdote rociaba, cubría, él lo quitó, ¿ok? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y esto es glorioso. Él vendrá por nosotros, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Primero vino para librarnos del pecado, para quitar el pecado. Después vendrá ya sin relación, porque esa obra ya está hecha, para salvar a los que le estamos esperando, para llevarnos con él. Entonces, la ley tenía la sombra, era una metáfora. No había la total revelación. Era una sombra. La sombra, ¿qué hace? Intercepta la luz. Entonces, todos los actos de la ley estaban ahí puestos y atrás estaba la luz para cuando Cristo viniera en el cumplimiento de los tiempos. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. Estoy en Hebreos 10:1, perdón. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y la palabra dice en Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entonces, sí podemos, y estamos en ese proceso, somos así santificados y perfectos en nuestro espíritu. La batalla es la famosa alma. ¡Ay, esta almita! Esta almita es la que se porta. Por eso la semana pasada oramos por los temores. Y hoy tendremos que orar por alguna otra cosa más. Porque esta almita es la mal portada y es la que está en proceso, está en santificación cada día. Un día más, hasta que nos veamos en un espejo y lo veamos a Él. Ya no nos veamos nosotros. Como en un espejo, la gloria del Señor. Yo estoy convencida que un día abriré mis ojos y diré, por fin, Señor, te veo a ti y no veo este espanto todas las mañanas. Y además, sin tanta producción, pues sí, como un espanto. Entonces, estamos en ese proceso. Es magnífico lo que Él ha hecho. Ahora, antes de entrar a aprender un poco en cuanto a los sacrificios y seguir dimensionando la obra de Jesús, quisiera que viéramos Juan 17. Es impresionante esa plática, esa comunión, ese momento que Jesucristo tuvo con su Padre. Y aquí sí creo que vamos a ver todos los versos y espero que el tiempo me dé. Dice así, Juan 17:1. Padre,
la hora ha llegado. Te digo algo, todo lo que Dios te haya dicho, un día llega la hora. La palabra que salió de la boca de Dios, el rema que Él te haya dado en algo en específico, un día llega la hora. Fíjate cómo dice el pasaje, lo que continúa. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¡Wow! Fíjate que uno, ¿cómo le teme a la adversidad y a los problemas? Cuando la palabra dice que todo ayuda bien, y a veces uno se queja, me incluyo, nos quejamos. Pero fíjate la perspectiva divina del Hijo. Glorifica a tu Hijo. Todavía no era crucificado. Estamos en Juan 17. Entonces se estaba refiriendo, permíteme llegar al cumplimiento, ahí voy a ser glorificado. Y ahí yo te glorifico. ¿Cuándo? Cumplo propósito. Verso 2. Le has dado potestad para que dé vida eterna. La autoridad del Hijo está en que Él, el Padre, le dio la potestad en nosotros o sobre nosotros o para llegar a este punto, ¿sí? Tú le has dado potestad, ¿qué? Sobre toda carne, para que dé vida eterna. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Padre le dio esa autoridad de ¿qué? De dar vida eterna. Hoy tú y yo tenemos vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Verso 3, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Aquí en tierra ya estamos viviendo vida eterna. Por eso no tenemos que tenerle temor a la muerte. El día que Él diga, la hora que Él diga, la maleta está lista. Es más, ni maleta nos llevamos. Cerramos los ojos aquí y lo abrimos y Dios, está hecho, Señor, yo te viví en la tierra. Lo hermoso de Dios es que lo podemos vivir la eternidad aquí en la tierra. No te detengas hasta en las limitaciones diarias de lo que vives, aunque sea muy difícil, lo sé. Por eso oramos por temores. No te limites. La vida eterna es conocer a nuestro Señor y Salvador y a nuestro Padre. Y dice también aquí, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo me impresiona la voz profética y de seguridad? Él estaba ya en otra dimensión. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me dijiste que hiciera. Padre, llegué. Para lo que vine, lo he cumplido. Híjole, y aquí uno piensa, Padre, para lo que me enviaste a la tierra lo he cumplido. ¿Lo estoy cumpliendo? Es muy retador esto, ¿no? Verso 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Habla de su eternidad. Antes que el mundo fuese. Ya voy para allá. O sea, además, tú no ves en esta oración dolor. Tú no ves chispas, estuvo bien duro. ¿Qué 3 años? Bueno, 30 años tan difíciles pisar esta tierra, Chihuahua, tener este cuerpo tan limitante. No. Simple y sencillamente dice, Padre, pues glorifícame a tu lado donde he estado siempre. Tranquilo. El único punto donde yo veo cuando Jesús tiene dolor es cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí una manifestación de hombre, porque era un hombre completo y total. Y era totalmente Dios. Tenía que pasar por todo lo que tú y yo pasamos para poder socorrernos, como dice la palabra. Verso 6. ¿Cómo me gusta este verso 6? He manifestado tu nombre. O sea, les he declarado, he puesto en evidencia quién eres tú. Les he descubierto, les he presentado tu nombre. Qué bonito, ¿no? O sea, lo he puesto en evidencia a los hombres que del mundo me diste. Fíjate, habla de que puso en evidencia en alto el nombre de su padre, pero de los hombres que tú me diste, o sea, a ti te pertenece, ¿sí? Verso 8, las palabras, fíjate qué cosa tan bella.
porque las palabras que me diste les he dado. O sea, yo he hablado lo que tú hablas, lo que tú me dijiste que yo hablara. Ahora, es muy hermoso porque el pasaje completo, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjate, para mí, esta es una rendición de cuentas. ¿No te parece? Te lo leo el verso 8, como dice. Porque las palabras que me diste, primero dice que ha manifestado su nombre en el 6, o sea, lo evidencié. ¿Sí? El 7, me lo salté, han conocido todas las cosas porque proceden de ti. 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo veo como una rendición de cuentas. Pregunto yo, si Jesucristo rindió cuentas, tenemos que aprender a rendir cuentas. Es importante. Si hice esto, si hice aquello, tal como tú me lo has dicho. Ahora, fíjate la conversación con el Padre. Eso es importante. Verso 9. Me gusta mucho como dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Señor, yo te pido por ellos. El 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo. O sea, ¿qué entendimiento como hombre? ¿Qué entendimiento como Dios? Que todo le pertenece y que todo le pertenece al Padre. Y aún así, rinde cuentas. Las palabras que me diste, las he dado a conocer. Lo que tú dijiste, eso hablé. ¿Sí? Ahora, me fascina el verso 11. Se me hace tan interesante, dice, y ya no estoy en el mundo. O sea, misión cumplida. Padre, piso esta tierra, pero yo a lo que vine listo, para ir a la cruz. Y en un momento sí iba a enfrentar dolor, pero dice, ya no estoy en el mundo. O sea, rendición de cuentas, reconocimiento de señorío, los que tú me diste porque tuyos son, y ya no estoy en el mundo. Misión cumplida. Guárdalos en tu nombre. ¿Sí? Me encanta. Te leo el verso 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos. O sea, misión cumplida, ahí te los encargo porque son medio burricos. Esa ya es versión Lucero. ¿Sí? Lucero de repente se nos ataranta y mete la pata. Verso 12. ¿Cómo me gusta? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Señorío, sujeción, rendición de cuentas. ¿Ok? En tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y luego dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Rendición de cuentas. ¿Ok? Verso 13. Pero ahora, o sea, habla de cómo él guardó, cómo cumplió propósito, cómo está cumplido. Hay una rendición de cuentas, hay un reconocimiento de señorío, hay un interceder, guárdalos en tu nombre, porque nos conoce. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. El verso 13 se me hace como solo falta el último trámite, Señor, o sea, llegar a la cruz, pero lo veo muy entero. Voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo la aborreció porque no son del mundo como yo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjate, el mundo los aborreció, no son del mundo como yo soy. O sea, yo ya no soy del mundo, los va a aborrecer el mundo. O sea, hay una posición definida, hay una palabra profética lanzada sobre nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ellos todavía no hablaban, pero sabía que el mundo aborrecería palabra profética, porque no son del mundo. Pascua cumplida y resurrección. Estos van a hablar de mí. ¿Te acuerdas la gran comisión?
Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Te fijas? Entonces, aquí el Señor lo que está diciendo en el verso 14 es, hay una posición definida, ya no estamos en el mundo, ni tú ni yo. No son del mundo. Ahí está escondido esto. Ya tú y yo no somos del mundo. Sí somos extraterrestres. Entonces debemos de comportarnos como lo que somos, como celestiales, como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, Señor, yo tampoco soy del mundo, ellos tampoco, o sea, Pascua, resurrección, ya todo está cumplido. 15, no los quites. No, pues no, necesita que estemos aquí hasta cuando Él decida. Dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo, me encanta, sino que los guardes del mal. Y casi yo cuando estaba meditando en todo esto, cuando dice aquí, no lo quites sino guárdalos, dije, híjole Señor, ahí me viste, esta lucerito hace cada tontera, guárdala, protégela de ella, Señor, por favor, guárdalos del mal. ¿Te fijas? En esta oración estamos incluidos todos. Esta oración es un asentamiento de lo hecho. Llegué hasta aquí, voy tras lo que sigue un simple trámite, llegar allá, estoy en autoridad. Eres mi Señor, señorío, comunión, entrega, intercesión. ¡Wow! Lo tenemos todo y somos tan chillones a veces. Verso, ¿en cuál me quedé? En el 15, verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos celestiales. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Más claro, ni el agua. Proceso, señoras y señores. Palabra, señoras y señores. Palabra sumergidos, palabra rumiando, palabra orando, palabra respirando, palabra transpirando. ¿Por qué? Porque es Jesucristo, en el principio era el verbo, la palabra es Él, Jesucristo platicando, Jesucristo hablando, Jesucristo sumergiéndonos, Jesucristo transpirando. Ahí estamos guardados en su verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego nos envía, como tú me enviaste, qué bonito, ¿no? O sea, fíjate, está encerrado todo. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos enviados, pero somos celestiales. Verso 19, me encanta que incluya a todos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, verdad, santificados. El proceso, señores, el alma cambiada es a través de la palabra. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nos delego autoridad. No solamente por estos, los que estaban ahí presentes, los discípulos, los que le seguían. No los 12, todos los que le seguían, los que habían aceptado. Sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Autoridad. 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En Jesús somos uno con el Padre y uno con Jesús. No hay personalidades divididas. En Él somos uno con el Padre y uno con Jesús. No minimicemos, no menospreciemos lo que Jesús oró por nosotros y lo que está determinado desde eternidad. Ya somos celestiales, ya no somos del mundo, y en Jesús somos uno con el Padre y uno con Jesús por el poder del Espíritu Santo. 22. La gloria que me diste. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste. Señoras, la misma gloria que habitó en Jesús es la gloria que hoy habita en nosotros. Adán y Eva no se avergonzaban
porque estaban vestidos de su gloria. Hoy tú y yo estamos vestidos de su gloria y tenemos libertad de la comunión. Lo roto en el Edén, restituido en Jesucristo. Restituido. Y para poder entender y dimensionar este sacrificio, el Pentateuco está todo descrito. La obra de un hombre en la cruz del Calvario. No minimices, no menosprecies ni una jota ni una tilde. Si de repente hay algo que no entiendes, sencillamente reconoce lo que no lo entiendes y cállate. No hables ninguna cosa que no sea correcta a la palabra sagrada, porque no estás hablando de una palabra sencilla, de una revista, de un libro. Es Jesucristo de quien se habla. Padre, aquellos que me has dado, esto es fascinante. No solamente tenemos la misma gloria, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¡wow!, el mismo lugar de primogénitos, también ellos estén conmigo. Efesios 2:6, sentados en lugares celestiales, para que vean mi gloria, ya regresé a Hebreos, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 1:3, la bendición. Efesios 1:3, regreso a Hebreos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muerte, resurrección y ascensión. Sacrificio hecho y consumado. La grandeza del sacrificio es mayor que todos los ritos de la ley, que es solamente una sombra. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.